Gracias a todos por la invitación. Básicamente no sé, y ya lo habíamos hablado de pronto en la presentación que acaba de finalizar, que estuvo a cargo de Sebastián y Camila, que realmente el trauma es un reto, ¿no? El trauma es algo que yo puedo venir a hablarles y decirles cómo yo lo hago, pero de pronto en 5 minutos les toca ir a un servicio de urgencias y de pronto lo que yo les dije no se pudo hacer de esa forma. No quiere decir que uno no tenga claros los conceptos ni los procesos, pero siempre tienen que estar abiertos a que cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar dispuestos a resolver. Bueno, entonces, gracias, felicitar al grupo de interés. Le estaba diciendo, Alejo, lo veo desde Cúcuta, cómo están haciendo su trabajo, cómo están haciendo sus actividades y realmente la transmisión de su trabajo es impecable. Entonces los felicito, no desfallezcan, a veces las buenas ideas se vuelven fuertes cuando se persiste. Entonces pues sigan en ese proceso. Veo que han tenido muchas actividades de trauma de tórax, entonces yo digo, ¿será que yo tengo algo que decir diferente? Pero no, hoy vamos a vivir una experiencia, de verdad que quiero que vean esto no como una clase, sino como un espacio de tertulia. Si me quieren interrumpir, lo hacemos, comentamos y bueno, si en algún momento quiero hacer algunas preguntas, no se sientan evaluados, sino me gusta que me ayuden también en este escenario. Contarles un poco, volvamos atrás, contarles un poco de lo que se hizo, no sé si supieron, se enteraron, hace pocas semanas en la ciudad de Bucaramanga se hizo el encuentro de semilleros y de grupos de interés a nivel nacional. La Sociedad Colombiana de Cirugía, desde hace algunos años, y gracias a ustedes, generó un capítulo que se llama el capítulo de futuros cirujanos, y el capítulo de futuros cirujanos no es nada más que un espacio para los grupos de interés como el de ustedes y el nuestro. Entonces me parece fantástico, eso parecía una idea loca porque como hablábamos con Alejo, el tema de hacer en las universidades como debe ser, porque nuestro centro es académico, ¿sí? Nosotros no somos una rueda suelta, las universidades nos tienen que dar los caminos y los procesos para crear academia y crear investigación. Pero a veces pasa que las universidades por razones internas y cosas nos frenan y quedamos ahí como con ganas, pero no podemos hacer. Entonces, el grupo de interés se volvió una herramienta de independencia. Sí, nosotros independiente no quiere decir que no estemos adscritos a la universidad, pero les permite a ustedes evolucionar, hacer, construir, ¿no? Pero eso que está sucediendo en la historia, pues ha crecido muchísimo. ¿Ustedes se imaginan cuántos grupos de interés estuvieron en Bucaramanga hace semanas? Pónganle. Alguien dígame un número. Ponele vos, ¿cuántos te imaginas vos? O sea, vos ves en redes, ¿cuántos grupos de interés crees que hay? ¿Cuántos? 10, ¿alguien más? 15. Bueno, les cuento que yo no lo esperaba. 18 grupos de interés estuvieron reunidos en Bucaramanga. Es una locura. Entonces, cuando uno ve que eso está pasando, cuando uno ve gente de todo el país, Pasto, Pereira, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, entonces uno dice, wow, estamos en un camino correcto y es importante no sentirse solo. Pero esta primera imagen es contarles un poquito de esa emoción, ¿sí? De algo que uno allá en Cúcuta diría, no, pues nadie nos está parando bolas, nosotros hacemos las cosas como ustedes, porque la región lo necesita, nuestros estudiantes necesitan, pero cuando usted empieza a trabajar y lo que usted ve le interesa a otras personas de otros lugares y lo valoran, ¿sí? Y usted nota que lo que está haciendo también lo están haciendo otras personas, pues eso lo anima a uno a seguir adelante. Entonces, ese taller que se presentó en Bucaramanga, hoy lo que les traigo es una versión para que la disfruten. Yo sé que ustedes no pudieron ir a Bucaramanga, mano, no pudieron ir a comer arepa santanderiana. Este taller que les quiero traer hoy realmente es un taller que lo he ido construyendo con múltiples experiencias que he tenido como este espacio. Por lo tanto, pues quisiera que al final ustedes me hicieran una autoevaluación qué podemos mejorar o no. ¿Sí? Como todo taller, todos ustedes están ansiosos de ver cómo se coloca un tubo de toras. ¿Alguno de ustedes ya ha puesto tubo de toras o no? Sí, cadavérica. ¿Y qué tal? Sí, sí. Ok.
Claro, además, no sé si lo noten, ustedes dicen tubo de tórax, y cuando de pronto ven que el doctor está reconstruyendo las costillas, está viendo el esternón, está poniéndole un punto al corazón, pues uno dice, un tubo de tórax es algo. No, un tubo de tórax salva vidas. Y ustedes están en un momento en donde es de los procedimientos que tienen la autonomía médica de hacer cuando lo necesiten y pueden salvar. Esa es la idea de hoy, que hoy vamos a hacer una simulación. Es una simulación que ya entraremos en detalles, pero sé que va a aportar mucho, porque, así como dice Camila, bueno, lo hizo en cirugía, perfecto, pero tenías allá acompañado a alguien que te estaba asesorando, ¿no? Pero cuando te toque hacer a ti, por iniciativa propia, es donde uno dice, ¿será que seré capaz? ¿Sí? Entonces, lo que quiero hoy darle como unos pequeños elementos para que ustedes ya desde este momento tengan la autonomía de saber 3 o 4 tips en la colocación de un tubo de tórax. Entonces es como la meta mía hoy de eso. Bueno, siguiente, Melvin. Entonces ya cuando hablamos con Alejo a principio de año y quedamos en que íbamos a hacer una actividad, pues yo le dije, no, Alejo, vamos a hacerla presencial. Vamos a hacer algo presencial. Entonces yo me animé y ustedes me pararon la caña y se volvieron mis cómplices y, oiga, qué banner tan bacano, ¿no? De los banners más bacanos que me han hecho. De verdad que está en mi corazón. No podemos actualizar la fecha y cada semana irlo poniendo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y mire, me encanta lo que está sucediendo. Miren las alianzas, Intoras, con ustedes, con la American College, con futuros cirujanos. Entonces eso tiene que seguir creciendo, ¿no? Entonces, sigamos adelante. Bueno, ahora dejemos la carreta y vamos al fondo. Sigamos adelante, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, yo les decía hace rato que uno para poder hacer, que todos quieren ya y hacer, yo quiero colocar el tubo, no lo puede uno hacer si no tiene los conceptos básicos. La historia de la medicina habla de que los cirujanos nacimos de los barberos técnicos, de aquellas personas que llamaban matarifes o carniceros, que hacían las disecciones de los animales en la historia, y al final pues no podemos desconocer, pero hoy en día algo que nos debe diferenciar de esa estirpe es el conocimiento. Entonces vamos a hablar de algunas cosas muy importantes en trauma de tórax antes de pensar en hacer cualquier procedimiento. Entonces, bueno, ahí vi que se mostró unas fotos. ¿Fotos reales no? De las que mostraste de las heridas de cuello y eso, ¿dónde las bajaste? Ok. Claro. Tu hermano. Claro, al final yo quiero decirles a eso. Miren, yo entiendo que el tema de imágenes hoy en día tiene unas regularizaciones legales, ¿sí? Y pues sí, pero algo que les puedo decir es que traten de tener toda la evidencia, traten de tener todos sus casos, por alguna razón. Pues en el caso de ustedes como estudiantes, pues no pueden hacerlo independientemente sin autorización de su profesor o su tutor o su mentor, pero traten de tener evidencia, ¿sí? Esta foto fue un paciente que yo atendí cuando hacía cirugía torácica, pues estaba entrenándome como cirujano torácico. O sea, en Colombia para hacer cirugía torácica hay que ser médico, luego hay que ser cirujano general y luego hay que hacer cirugía torácica. Eso es lo que llamamos el felo, ¿sí? Entonces, ese felo lo hacíamos en un hospital, que era el Hospital Santa Clara, que históricamente era como el centro de enfermedades respiratorias de Colombia, donde se trabajó mucho en los conceptos de tuberculosis y demás. Y ese hospital, después de ser un hospital respiratorio, con todo esto que está pasando en la salud, algunos años atrás, se convirtió en un hospital distrital y atendía todo lo que era la patología del centro de Bogotá, porque el hospital que era en su momento más importante en Colombia, no sé si lo recuerdan, el San Juan de Dios, lo cerraron. El Santa Clara quedó como hospital de ese sector y ahí llegaba todo el trauma que podíamos ver en el centro de Bogotá. Entonces, una herida muy diciente, eso es lo que ustedes van a ver como las fotos que me mostraron. Una herida en el tórax, ya analizaremos algunas consideraciones, por favor no se olviden de esa foto. Siguiente. Bueno, ¿qué les puedo hablar epidemiológicamente? El trauma de tórax es muy frecuente, está muy relacionado hoy en día con los traumas cerrados, accidentes de tránsito, es mortal. ¿En qué sentido? En que el paciente que tiene un trauma de tórax pues nunca va a llegar a una atención y muere, no va a llegar. Pero de los que llegan, muchos de ellos en su mayoría
se pueden resolver con procedimientos sencillos como la colocación de un tubo de tórax. Y un 20 o un 30% sí pueden terminar en cirugías mayores. Siguiente. Ahí lo que les estaba contando. Muy importante el tema del tiempo. Aquí de pronto quiero dejarles un mensaje, porque pues nosotros como veía Camila Sebastián, el algoritmo, la anatomía y todo, pero cuando es real, uno se pone a pensar, este paciente que le voy a colocar el tubo, ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegó? ¿Cuánto tiempo se demoró en llegar para que yo le colocara el tubo? ¿Y qué va a pasar después con ese paciente? Entonces, otro mensaje de introducción. Ustedes no ven solo el paciente en un momento, tienen que ver que es un proceso en el que está pasando el paciente. Y lo que tiene que suceder es que ustedes deben actuar de la mejor forma para que su parte funcione bien. ¿Se acuerdan de la carrera de relevos? Es eso. Cuando les toque a ustedes, háganlo muy bien, pero no pueden desconocer que es una carrera de todos. Entonces, ese tema del tiempo es muy importante. Elvin, cuéntame cómo funciona el tema de... No esperaba pregunta, ¿no? Yo todavía los evalúo, ¿no? No, Melvin es un amigo, es pues somos familia. Nosotros le hablábamos con Alejandro que en los grupos de interés lo que más hace fuerte es la amistad y el trabajo en equipo. Y somos transversales. Transversales quiere decir que todos estamos al mismo nivel. Pues Melvin lo conocí como estudiante. Melvin trabajaba como un líder estudiantil en Norte de Santander en pandemia. Y cuando empezamos a hacer actividades como estas, que no podíamos vernos, sino todo era virtual, hicimos por primera vez un congreso de cirugía torácica para estudiantes virtual. Lo pueden consultar por YouTube con el tiempo. Increíblemente tuvimos más de 1000 asistentes en ese momento virtuales por YouTube en el canal. Y Melvin era el encargado de telecomunicaciones, ¿te acuerdas? Era el que se encargaba de la plataforma. Entonces ahí comenzó toda la historia y hoy pues somos compañeros de trabajo y pues qué bendición poder compartir con él el espacio académico. Melvin, hablando del transporte de pacientes, esto lo vamos a profundizar, pero creo que ellos deben entender la importancia de cuando el paciente tiene un accidente, una herida o un trauma cerrado, se debe tener claro el concepto de llegar a atenderlo y llevarlo a la institución para que ellos le puedan colocar el tubo. ¿Qué observación podemos tener ahí? La observación inicial es, bueno, principalmente nosotros digamos... Nosotros lo que miramos cuando atendemos o hacemos llamados fuera de la institución son dos cosas. Primero su seguridad y después el estado del paciente. ¿Listo? El momento en que usted llega, si usted tiene los elementos en el lugar y está usted seguro y puede ofrecerlo, lo podemos hacer. Si no, la cuestión es trasladarlo en el menos tiempo posible del punto del accidente a la institución donde ustedes estén para hacer el procedimiento. Vale la aclaración. Si llega el caso que ustedes ven que durante el traslado el paciente se descompensa y tienen que actuar, hay que hacerlo. No puedo esperar hasta llegar a mi institución. La mayoría de las ambulancias, lo digo por experiencia propia, en mi rural, no están equipadas con sistemas de drenaje pleural, no están equipadas con tubo a tórax, no están equipadas con esto, pero si nosotros lo pedimos, las podemos equipar. Y llega el momento en el que si yo veo que mi paciente es un paciente politraumatizado que me está generando una ventilación errónea, estamos teniendo una ventilación no apta, tengo que intervenirlo, coloco mi tubo, paro la ambulancia, coloco el tubo fijo y sigo. Eso lo tenemos que hacer en menos de 30 minutos. Es el tiempo más o menos que podemos actuar para poder que el paciente me llegue vivo y estable al servicio. Suena reto, y yo soy muy duro con el tema de los protocolos y lineamientos, no porque crean ellos, sino que a veces esos protocolos nos distraen, porque cada caso es un reto y cada caso es diferente. O sea, yo creo que es importante que ustedes conozcan el tiempo ideal. Por ejemplo, en cáncer de pulmón existe en el mundo un tiempo que es el éxito, entre que el paciente llega por primera vez y comienza su tratamiento, y deben ser 40 días. Pero si el paciente lo hicimos en 30, buenísimo. Y si lo hicimos en 60, pero lo pudimos ayudar, perfecto. Pero tenemos el parámetro de los 40 días. Entonces miren que Melvin lo habló. En los médicos de transporte, porque esa es la pregunta y que todos ustedes pueden estar. El trauma no solamente en taller que va a colocar un tubo en la clínica que me estoy allá. Doctor, en 5 minutos le llega el tubo. Entonces usted se prepara. Entonces cuando le toca, si le tocó pagar la ambulancia, porque usted en ese momento tuvo la capacidad de evaluarlo,
Y el mensaje va a que ustedes no pueden pretender que la ambulancia tenga los elementos para ustedes poder hacer lo que necesiten hacer. La obligación y parte de este taller es que ustedes entiendan que su liderazgo es el que marca la diferencia en salvar a un paciente. ¿Queda claro? Anécdota, yo soy un man de anécdota, ¿no? Yo parezco paisa, veo pura anécdota y chistecito y dichos y más. Haciendo el internado en Boyacá. Y como buen médico del pueblo interno, pues imagínense, éramos muy famosos y nos consentían. Entonces el alcalde, que era amigo mío, me dice, doctor, vamos a hacer una carrera ciclística. Entonces necesitamos que usted nos acompañe con la ambulancia. Me puse mi bata, mis gafas oscuras y en la ambulancia ahí detrás de la carrera. Imagínense usted en Boyacá, que son buenos, y bajando como a 60 kilómetros por hora. ¿Alguien ha montado cicla aquí? Muchos, ¿no? 60 kilómetros por hora es velocidad en cicla. Muchísima. Y yo en la ambulancia detrás. Cuando de un momento a otro me pongo a pensar y yo no había llevado ni guantes, ni gasas, ni cuello, ni nada en la ambulancia. Gracias a Dios no pasó nada. Pero nunca se me olvida la irresponsabilidad del liderazgo. De pronto ignorancia, de pronto inexperiencia. No había estado en un taller con el doctor Marcelo donde me dijera, cuando usted monte una ambulancia, revise que tenga todo y no le falte nada. ¿Listo? Entonces queda claro eso. Entonces hablamos del tiempo de oro. Siguiente. Lo que hablábamos, realmente la mayoría de pacientes se salvan con procedimientos menores, pero aquí es donde tenemos claro que hay que hacer algunas intervenciones. Yo quiero hacer un paro atrás en este punto, y se llama los traumas por accidentes de tránsito, o sea, el trauma cerrado. Es un reto. El trauma cerrado tiene unos escenarios donde ustedes muchas veces externamente no saben qué órgano puede estar comprometido. En mi época les decían, ay, llegó un polirraspado, porque el man se veía bien, pero de pronto se ve así como medio palidongo, y de pronto se iba, ¿no? Y podía tener sangrados de vísceras huecas internas. Entonces, ojo con esos traumas cerrados en accidentes de tránsito. Siguiente. En Colombia, la incidencia de trauma es muy relevante, dependiendo de las regiones y de los lugares de las ciudades pueden haber estadísticas diferentes, pero podríamos resumir en que hay heridas por arma de fuego, por arma penetrante, cortopunzantes y trauma cerrado, y que los picos de mortalidad varían dependiendo de la estadística de los pacientes. Siguiente. Bueno, entonces, esta es como una pequeña introducción que me parece muy importante, aburrida de pronto un poco, pero hay que tenerla claro. Esto que voy a presentarles ahora tiene que ver con la revisión que hicieron antes. Y son las zonas anatómicas del tórax que tienen consideraciones especiales. Primero, el diafragma. Y el diafragma corresponde a la zona toracoabdominal. Recuerda lo que les hablaba, que a veces el trauma de tórax no solo tórax, puede compartir también alguna complicación abdominal. Entonces, a ver, ¿me recuerda su nombre? Santi, ven un momentico, acá adelante conmigo. Entonces, no se les olvide, todos, tórax, tetillas, línea sobre la tetilla, tetillas, línea transversal, borde costal, línea. Esa línea entre el borde costal incluye el epigastrio. Entonces, la zona entre la línea entre las tetillas y el reborde costal es la zona toracoabdominal anterior. ¿Listo? Posterior, borde escapular, línea, y borde costal, línea, zona toracoabdominal posterior. Y la lateral es unir las dos anteriores. Esa banda, gracias. Esa banda es muy importante. Todo el trauma que afecta esa zona cerrada, pues imagínense, difícil a veces uno saberlo, porque un tórax puede comprometer siempre esa zona, pero penetrante tiene que ser categorizado como como herida o trauma toracoabdominal. Y ese trauma toracoabdominal va a tener unas consideraciones especiales. ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué? Porque se puede dañar el diafragma. Y si se daña el diafragma, puede haber un componente abdominal y usted solamente está distraído. No, paciente de cirugía de tórax. Entonces usted, como todo hoy en día, usted quita de su mente abdomen, cuello, y resulta que puede haber una herida abdominal y ahí es donde puede fallecer el paciente. Así usted haya hecho
su trabajo abdominal, torácico adecuado. ¿Listo? 2, opérculo torácico. Camila y Sea, gracias por la clase, me obviaron la importancia de la explicación. No, mentira. Lo que quiero decirles es que el opérculo torácico o el orificio torácico superior hace parte de una zona conjunta con la parte cervical, cuello, trauma de cuello. Y ya exactamente la importancia de las heridas en esa zona. Yo que les decía, pero lo estaba dejando para el taller mío. Ojo con las heridas del opérculo torácico, porque no hacen ni signos blandos ni signos duros. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que no hacen signos blandos y signos duros? Uy, me tengo que preguntar a ustedes dos porque son los que hablaron de eso. El opérculo, que correspondería como a zona 1. ¿Por qué crees que esa zona tendría la dificultad de que los signos blandos y duros que explicaron muy bien y que todos deben tener, a veces nos puede fallar la interpretación de esos signos? ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ¿por qué? Exacto. Porque todo va a drenar, la saliva puede drenar al tórax, la sangre puede drenar al tórax. Y tú ves el paciente con un cuellito sequito, pero choqueado. Exactamente. ¿Ya entienden la importancia del opérculo torácico? Entonces, primera alarma, herida toracoabdominal, nunca se le olvide. Segundo, heridas del opérculo torácico. Y eso me lo pegan con trauma de cuello. Y eso me lo pegan con todo el escenario, ¿no? Inmovilización cervical, manejo de la vía aérea, pero los signos duros pueden fallar porque se pueden drenar en el tórax. Y ya lo vamos a ver. Bueno, la pleura, pues yo creo que aquí es un buen momento para contarles, pues ustedes lo deben saber, pero reforzarlo, que es un espacio virtual que tiene una presión negativa, que no existe porque el pulmón está expandido y que si existe es por una pequeña cantidad de líquido lubricante. Esa cantidad de líquido lubricante es una cantidad de líquido que se produce y se absorbe durante todo el tiempo, que la producción es 1 y la absorción es 25. No sé si me dice entender la relación. O sea, por eso nunca tendríamos un derrame pleural, porque es más la forma de absorción que la de producción. Por eso cuando hay algo de líquido ahí, algo está pasando. Lo tenemos claro, ¿no? Pero todas las heridas torácicas siempre hay que pensar que están violando ese espacio. ¿Listo? Pleural. Y lo otro que de pronto lo puedo reforzar con lo que hablábamos es que ¿qué presión se maneja en el abdomen? Positiva, ¿no? Y más positiva si quieres. ¿Qué presión se maneja en la espacio pleural? Negativa. El diafragma termina siendo no solamente una barrera anatómica, sino una barrera de presiones. Una pequeña herida, punción, laceración diafragmática no evidente, solo por el hecho de gradientes de presión, puede generar, no necesariamente en forma rápida, sino tardía, una hernia diafragmática. Entonces, por eso la importancia de la zona toracoabdominal y en lo que tiene que ver con el espacio pleural el espacio pleural con presión negativa. Listo. Ven. Pericardio. ¿Por qué es importante hablar del pericardio? Porque todas las heridas que se consideren que puedan afectar el corazón son de importancia diagnóstica. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de determinar una zona que llamamos zona precordial para que esas heridas en esa zona, creo que un taller ustedes hace poco de trauma cardíaco, ¿cierto? Sí, me imagino que les hablaron de la zona precordial. ¿Pues estuviste o no? Bueno, voy a hablarlo como yo lo enseño, pero el hecho de que yo lo enseñe no quiere decir que sea igual al que le enseñaron a ustedes. ¿Y eso está bien o está mal? Sí, pero al final uno diría, pero es que los profes tienen que enseñar bien todo, ¿no? Iguales, ¿no? No, yo no creo. No, lo que Cada quien transmite su conocimiento de la forma práctica que lo hace. Claro, pero el mensaje que les quiero dejar es que cada uno de nosotros maneja una zona precordial porque para cada uno de nosotros el reto está en que no exista una herida en esa zona que yo no pueda pensar que pueda tener una herida cardíaca. No sé si me hice entender. La zona precordial va a ser tan amplia como la posibilidad de que a mí no se me olvide que ahí puede haber una lesión.
¿Ya entendiste? Por ejemplo, antes de hablar de la mía, y vos me vas a decir que te acordás de la que viste con el profe. En el Hospital San Juan de Dios, el que les contaba de Bogotá, que cerraron, que era el centro más importante de trauma de Colombia. Bueno, yo no creo porque aquí en la Universidad de Antioquia, ¿cuál es el hospital más importante acá el San Vicente? No. Pablo Tobón, como hospital público. Bueno, en Bogotá se decía el San Juan de Dios, bueno, eso se decía, eso es como donde nació la cirugía en Colombia, tal vez sí. Entonces, allá consideraban la zona precordial todo el tórax anterior, porque tenían tantos casos que cualquier herida, como les decía, que parecía que no era fuera precordial, terminaba con un componente cardíaco. Entonces, ellos optaron, como su protocolo internacional, que todas las heridas torácicas anteriores deberían ser consideradas como pericárdicas. No sé si me hice entender. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Entonces, para mí, todos, borde superior de las clavículas, horquilla external superior. Derecho, 2 centímetros para external derecho. Inferior, coincide con la línea que marcábamos para las toracoabdominales, rebordes costales y se incluye epigastrio. Y del lado izquierdo va desde la línea medio escapular hasta la línea axilar media. Esa es mi zona precordial, porque para mí cualquier herida en esa zona tiene riesgo de generar un trauma cardíaco. Y es mi obligación descartarlo. ¿Quedó claro? ¿Te acordás cómo te enseñó el otro profe? No, pues nosotros delimitamos casi la misma zona precordial, o sea, la línea media clavicular. Normalmente este espacio hasta acá, hasta la línea media axilar, sí. Y del lado derecho, medio clavicular. Mire que es más amplio. Yo la manejo con solo 2 centímetros. Pero bueno, miren que es importante que hagamos el ejercicio, ¿cierto? Para que no se nos quede eso. Muchas gracias. Se nos quede en el tintero. Y mediastino. ¿Alguna vez han pensado ustedes, y se acuerdan lo que les enseñaba esta mañana sobre el abordaje de las heridas en cuello? Que una herida torácica puede tener un componente. Señor. Sí. Ya. Listo. La grabación. Oh, bien. Bueno, le estaba contando que en cuello uno puede llevarse sorpresas, porque una herida puede tener un componente contralateral. Lo mismo sucede con las heridas torácicas transmediastinales. Entonces, por ejemplo, hay orificios de entrada acá y orificios de salida al otro lado. Entonces, heridas toracoabdominales. Entonces, inmediatamente tiene que pensar, puede haber un componente transmediastinal. Y el transmediastinal aplica lo de cuello. ¿Qué tenemos que descartar? Lesión vascular, lesión digestiva, lesión aérea. Entonces, es muy importante siempre considerarlo. Entonces, se dan cuenta cómo cada uno de estos espacios dentro del tórax son importantes tenerlos en cuenta antes de abordar un paciente con trauma de tórax. Entonces, uno, les pido, por lo menos si yo fuera su profesor presencial diario, que si ustedes les llega un paciente con un trauma de tórax, ustedes me dijeran, profe, tiene un trauma de tórax puro, o tengo un trauma de tórax con componente opérculo torácico, o un trauma de tórax precordial toracoabdominal, porque acuérdense que el epigastrio puede combinar las dos zonas. O tenemos un trauma de tórax transmediastinal. ¿Eso qué permite? Permite que esa descripción del evento, el diagnóstico, ayude también a tomar la mejor decisión. Porque cada una de esas, como vamos a ver ahora, tiene unas consideraciones especiales. Siguiente, por favor. Bueno, esto es algo de anatomía, dale. Opérculo torácico, dale. Ya saben, el opérculo torácico nos explicaron bien las estructuras vasculares nerviosas digestivas. Siguiente. Dale. Transmediastinal, dale. Todo lo que puede suceder en la herida transmediastinal. El diafragma, miren la configuración del diafragma. Una inserción anterior alta y una inserción posterior baja. Entonces, eso es lo que nos da la banda que veíamos ahora. Y miren, cualquier herida puede tener componente toracoabdominal. Siguiente. La zona precordial, ahí más atrás. Ahí la pinté más o menos, porque yo me voy 2 centímetros allá, arriba, borde, y aquí sí, más allá de que sea una línea recta, es más como oblicua, entre la medioclavicular y la axilar media. Ahora ahí estamos. Siguiente. Bueno, con respecto a los mecanismos, creo que es algo que ustedes han visto en todas las presentaciones de trauma, pero de pronto yo le quiero hacer énfasis en los mecanismos de trauma de tórax
varias cosas. Siguiente. En las heridas por trauma cerrado, pues siempre que existan, por ejemplo, fracturas de escápula, fracturas de clavícula, componente de columna, ojo, eso implica que hubo una energía cinética muy alta y puede haber unas lesiones orgánicas severas, como tips. Siguiente, son pacientes que nos llegan allá, ¿no? Ahí están las fracturas. ¿Qué otra cosa podemos considerar con el trauma cerrado en tórax? Recuerden que uno, vuelve atrás un momentico, Melu, perdón. ¿Estamos bien? Cualquier cosa, me levanta la mano para que yo como hagan, pero no le dé pena conmigo. Atrás. Ah, no, esa es. Cuando a mí me gusta mucho el ATLS, yo no es que haya quedado traumado con el examen, pero el ATLS tiene un anexo que habla de los mecanismos de trauma en general, y en el trauma cerrado le dan una muy buena definición de estos mecanismos: impacto, rotación, torsión, desaceleración. Pero ojo con esto, efecto de válvula. Acuérdense de los esfínteres esofágicos. Se cierran. Y cuando hay trauma con energía cinética, el contenido que hay dentro de esos dos esfínteres de líquido en vísceras huecas pueden hacer que esas estructuras viscerales se rompan. No sé si me hizo entender. Entonces, sucede también en el abdomen, con el píloro, con la válvula ileocecal. Entonces, los efectos de válvula en el trauma cerrado son bastante complejos y es importante que los tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Con respecto a las heridas por arma de fuego, pueden ser por arma de fuego carga única, de alta, de baja velocidad, puede ser por arma de fuego carga múltiple, escopeta y perdigones, puede ser efecto por arma explosiva, granada o bombas, ¿cierto? Puede ser cortante, punzante, cortopunzante, cortopunzante contundente, ya saben, machete, ¿sí? Pero ahí es donde quiero contarles una de las heridas que más miedo me da, y es la herida por lesna. ¿Saben qué es una lesna? ¿No? ¿No? Vamos a salir un poquito porque para no aburrirlos tanto. ¿Quién les gusta el cine? ¿Todos? El cine retro, porque yo soy viejito, ¿verdad? ¿No? Bajo Instintos. ¿No saben qué película es? Michael Douglas, Sharon Stone. No, soy muy viejo. Es un thriller de una asesina que utiliza un arma, y esa arma es un picayelo. La lesna para nosotros son los palitos con los que hacen los chuzos en los pueblos, en las fiestas de pueblos. ¿Saben de qué estoy hablando? Dígame, ¿alguno de ustedes es de provincias, de pueblos? No sé, ¿han estado en las ferias de pueblo y todo eso? ¿Cuántos carros de venta de chuzos hay ahí en la feria de pueblo? Los que usted quiera. ¿Cuántos palitos habrán por ahí? Muchos. Cuando hay peleas, esa lesna es muy utilizada para agredir. Y esa lesna, cuando hay agresión, no se ve externamente porque es una lesión puntiforme. Entonces es un reto, porque podríamos estar ante una lesión punzante no percibida en el paciente y que es muy grave. Entonces, pues les quiero dejar ese mensaje. Siguiente. Algunas diferencias entre trauma cerrado y penetrante, pues yo creo que son obvias. Pues uno en el trauma penetrante siempre va a buscar que exista una laceración, un estigma de trauma externo, pero ya les puse ejemplos que hay que tener cuidado, ¿no? Con el trauma cerrado, también el riesgo de que uno diga, ay, no, este es un polirraspado. Polirraspado, llegó un polirraspado, ahí se está quejando. Entonces la gente le hacen bullying porque está quejando mucho. Hay otras emergencias, el tipo externamente se ve bien y lo que puede estar haciendo es un hemotórax masivo y se puede estar muriendo ahí. Ojo con eso, nunca lo dejen de subvalorar. Diferencias. Generalmente las heridas toracoabdominales penetrantes hacen lesiones mucho más pequeñas, localizadas y fáciles de diagnosticar. Las heridas toracoabdominales por trauma cerrado generan más estallidos del diafragma y pueden producir hernias muy severas que pueden matar al paciente. Consideración. Siguiente. Bueno, esta radiografía, esta imagen me parece súper importante y yo siempre le pregunto, porque como esto me ha tocado compartirlo en varios escenarios y varios programas de medicina, ¿ustedes en cirugía no vieron una clase que se llama respuesta metabólica al trauma?
¿Ah? La respuesta metabólica al trauma. Bueno, yo en la Javeriana, cuando estaba estudiando medicina, esta era una clase de coco, porque era la explicación de qué sucedía celularmente cuando un paciente es sometido a un trauma. Un trauma desde estos, pero también a un trauma quirúrgico. No sé si me hago entender. Una cirugía es un trauma. Entonces, todo lo que se desencadena, porque si usted lo entiende, cuando pone líquidos, se hablaba de líquidos hace rato, cuando pone sangre, cuando da antibiótico, cuando hace profilaxis, pues si usted no entiende la respuesta celular, pues no va a entender por qué se hace todo eso. Entonces, eso es una invitación a que revisen ese tema. Creo que debe existir como un tema donde usted busque respuesta metabólica al trauma y le sale la respuesta de citoquinas, linfocitos. Entonces, en tórax yo se lo resumo en estos cambios. Primero, hay inflamación. Se aumenta la permeabilidad capilar. Hay aumento del flujo sanguíneo. Se sobrehidrata, o sea, hay riesgo de edema pulmonar. Por eso, cuando hay un trauma de tórax, uno debería hacer una reanimación controlada, ¿no? No una reanimación masiva, porque entonces lo que puede hacer es empeorar la contusión y esto. Aumenta el intersticio, por lo tanto, el intercambio gaseoso se afecta. Se disminuye el surfactante, o sea que el pulmón tiene a colapsarse y a hacer más atelectasia. Y como hay migración inflamatoria, se obstruyen los vasitos y se producen pequeños embolismos relacionados con la inflamación. Entonces, creo que ese es un aspecto que quería dejarselos claro. Cuando uno está poniendo el tubo de tórax, de pronto no se acuerda de esto, pero por favor no lo olviden. ¿Listo? Siguiente. Bueno, entonces ya entrando un poquito en los algoritmos de manejo, pausa acá, ¿van bien? ¿Sí? Vamos caminando ahí como con el tema de conceptos, ya hablamos un poquito de anatomía, ya hablamos algunas diferencias importantes en la parte de cómo encontramos al paciente con trauma, y aquí están los tres grandes grupos, cómo se clasifican las heridas de trauma. Las rápidamente letales se llaman así porque matan al paciente entre segundos, minutos y horas. ¿Sí? Las potencialmente, los que matan en horas, días y semanas. Y las no necesariamente letales es que no debería matar al paciente, pero puede morir, sí, claro. Yo, por ejemplo, no tengo cáncer, pero estoy en Medellín, salgo, me atropello un carro y tuve una muerte. No debería suceder, ¿cierto? Pero sucedió. A eso es lo que se refiere, las no necesariamente letales. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las rápidamente letales? Obstrucción de vía aérea. Neumotórax, atención. Neumotórax abierto. Hemotórax masivo, tórax inestable y taponamiento cardíaco. ¿Bien? ¿Alguna duda de que esas 6 condiciones matan a un paciente en minutos y horas? ¿Tiene alguien alguna pregunta con respecto a esto? Esas son las preguntas que yo pongo en los exámenes siempre, ¿no? Porque me parecen importantísimas. Siguiente. Las potencialmente letales. Luego. Atrás. Eso. Que son las que pueden producir una muerte tardía. Entonces, la contusión pulmonar, que no es nada más que un hematoma pulmonar postraumático. Las rupturas de grandes vasos. Oigan, esto es como irónico, ¿sí? Pero hombre, se rompe la aorta, ¿cómo va a ser potencialmente letal? ¿Por qué creen que cuando llegan las manejamos como potencialmente letales? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? ¿Ah? No te escucho porque perdón. Porque está contenida. Sí, sí, es cierto, está contenida y da una estabilidad entre comillas, pero uno no esperaría que llegara contenida. Es decir, la pregunta es una pregunta cauciosa porque generalmente los que tienen rupturas de grandes vasos mueren en el sitio del accidente. Entonces, los que logran llegar es porque tienen una lesión contenida. Y esa lesión contenida hay que estudiarla, porque si uno se pone a abordarla demasiado agresivo, puede producir la ruptura que le permitió que otros pacientes no sobrevivieran. ¿Ya me hago entender? Listo. La ruptura del diafragma con sus hernias, el esófago y la contusión miocárdica. Oiga, esto de la contusión miocárdica es terrible, porque es algo realmente para mí como cirujano bastante frustrante. Una contusión miocárdica es un shock cardiogénico producido por un trauma. Entonces el paciente empieza a fallar. Shock, da cuidados intensivos,
se inicia la reanimación, shock, entonces empieza todo el mundo desesperado, no, doctor, está sangrando, y usted le hace todas las valoraciones, placa bien, abdomen bien, y choqueado, y no tiene lesiones vasculares. Ojo, una contusión miocárdica puede producir eso y puede matar a un paciente. ¿Y qué creen ustedes que por qué se está viendo tanto? Cinturones de seguridad y los es importante. Bueno, siguiente. Ahora, el neumotórax simple. Dentro de estas no necesariamente letales, yo de pronto quiero dejar como una observación en la lesión de los tejidos blandos. Puede haber lesiones de la pared torácica que sangren de tal forma que puedan hacer que el paciente se choquee. Pero la pregunta es, cuando tengamos un paciente con shock y un trauma de tórax, ¿usted va a pensar en esta lesión o va a pensar en el neumotórax masivo? O sea, estas consideraciones se deben plantear cuando usted ya descartó los dos grupos anteriores. Entonces, que usted decía que uno podía tener un shock por esto, entonces ahí se quedó y el paciente se murió de un neumotórax masivo. Por favor, tengámoslo claro. Siguiente. Entonces aquí les presento pues el algoritmo que ustedes ya todos conocen del abordaje del manejo del paciente politraumatizado, que se aplica para cuello, se aplica para tórax, se aplica para abdomen, se aplica para todos los pacientes. Entonces acá quiero dejar el énfasis de estos dos líneas, revisión primaria y reanimación. El paciente que llega con trauma, de entrada, ustedes lo deben abordar diferente a un paciente de urgencias cualquiera. Por ejemplo, paciente de urgencias que llega, usted siéntese, señor, no sé qué, y cuénteme cuál es su motivo de consulta, y antecedentes, y qué sufre usted, a qué edad caminó, cuántas parejas ha tenido. En trauma, usted en minutos debe tener clara la historia del paciente. Y la historia del paciente va de la mano, historia, revisión primaria y reanimación. Eso no puede durar más de 15 minutos. ¿Les queda claro? ¿Y cómo va esto? Usted llegó Melvin y Melvin me tiene que entregar al paciente en el servicio de urgencias. Yo soy el médico de urgencias y yo inmediatamente tengo que preguntarle: historia clínica del paciente de trauma. Entonces me dice: paciente con accidente de tránsito o herida penetrante, si es de tránsito, iba de pasajero, iba atrás, llevaba o no llevaba cinturón, iba en una cicla, iba en una moto o iba caminando y lo atropellaron. No sé si me entender qué fue lo que le sucedió como parte del mecanismo del trauma en ese paciente. Se introduce con eso. Bueno, los datos generales, edad e introducción. E inmediatamente se tienen que preguntar estos antecedentes. Amplia tiene que ver con alergias, medicamentos, última comida, ¿cierto? Y inmunizaciones contra el tétano. Y ya es lo relacionado con el accidente, que ya usted lo explicó. En ese momento usted llega al paciente y usted empieza a hacer el manejo del ABCD. A, vía aérea, y estabilización cervical. No nos puede olvidar. Si usted le pone el cuello y no lo necesitaba, perfecto. Pero si usted no le pone el cuello, ya sabe lo que me pasó en el examen. Y si tiene que intubarlo en la A, pues busca a otra persona para que le haga la estabilización mientras usted lo intuba. Pero siempre tener en cuenta la estabilización cervical. ¿Ven? La parte ventilatoria. Entonces, evalúa saturación, si hay o no hipoventilación. Y lo que les quiero decir, que es lo que va a pasar ahora, es que a medida que ustedes vayan detectando problemas en cada una de esas valoraciones, tienen que intervenir el paciente. Si usted ve, está saturado, no tiene ventilación, y usted piensa, que pucha, ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Una neumotórax, atención. Perdóneme, usted no tiene que seguir CDR, dedicado tórax pelvis. Ahora sí vamos a colocarle un yelco o un tubo de tórax. ¿Ya me entendieron? Ahí mismo hay que resolverle al paciente la emergencia. Entonces, B, ventilación, C, parte circulatoria, donde se tiene que canalizar al paciente, tomar muestras de hemoclasificación, 2 venas periféricas. Si no, te va a poner un central porque el central es mejor, porque es más. 1 hora poniéndole central, el paciente se murió. ¿Listo? Y D tiene que ver con déficit neurológico, muy importante. Y E es quitarle al paciente la ropa y mirar todo, no se les olvide las heridas por lesna, no se les olvide los estigmas.
trauma cerrado, pero tiene un hematoma toracoabdominal, entonces, escucha, zona toracoabdominal. Y todo eso lo tienen que describir. A medida que se hace esa revisión primaria, se hace la reanimación. ¿Les queda claro eso? Y miren lo que dice ahí. Ahí es donde se detectan las lesiones rápidamente letales, que ya les voy a mostrar pequeños algoritmos de manejo. ¿Listo? Siguiente momentico. Se va a repetir. ¿Qué cambió con respecto al anterior? La C. La C. La C en este momento es considerada antes de la B. Porque muchas veces, si no logramos hacer un control vascular, podemos no tener paciente para seguir trabajando. Entonces, esto está evolucionado. Se están utilizando unos catéteres de reanimación para priorizar la C en los pacientes. ¿Sí? Esto que les digo es porque, por ejemplo, cuando entremos ahora a hacer la valoración del paciente con trauma cardíaco en paro, abrir el tórax, clampear la aorta, hacer masaje directo y poner el dedito donde esté sangrando puede salvar la vida del paciente, ¿cierto? Eso se llama toracotomía de reanimación. Eso podría ayudarle en un momento la utilización de un catéter en la C, antes de la B. ¿Ya me van a entender? Pero esto todavía no está bien desarrollado en ninguno de los centros nuestros de Colombia. Pero existe, se está haciendo, ustedes son los que tienen que seguir liderando estos cambios, pero yo tengo la obligación hoy de estar aquí con ustedes, de hablarles de lo que está sucediendo. ¿Lo entendieron? Pero entonces lo que hablábamos, ¿quién tiene la razón? ¿El que dice B o el que dice C? Pues usted me dijo muy bien, no importa, profe, la zona precordial es la que cada uno considere. Lo importante es que cualquier decisión que usted tome entre A y B o A y C es para salvar la vida del paciente y su consideración. ¿Sí? Y si eso es un recurso, ustedes deben salir hoy con la mente, oiga, sí, el profe nos habló que es posible ya que la C esté por encima de la B. Entonces, ya les estoy generando a ustedes información. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy. Siguiente. Estudios diagnósticos, pues vamos desde una radiografía, TAC, o sea, esto pues se individualiza en tórax, quiero decírselos, que inclusive hasta la cirugía para mí se vuelve un método diagnóstico en trauma de tórax. Siguiente, broncoscopia, que hablaba Sebas, la broncoscopia también. Y vamos a comenzar con algunas heridas. ¿Qué zona del cuello es esta herida? ¿Hay riesgo ahí de lesión de la vía aérea? ¿Pero por qué? ¿Porque se rompe la vía aérea? ¿Por qué más se puede pasar a uno de esos? ¿Qué puede pasar ahí? Obstrucción interna de la vía aérea, ¿no? A pesar de que no haya sangrado externo. Difícil. Siguiente. Entonces, en este orden de ideas, uno siempre tiene que tener claro en este paciente con obstrucción de vía aérea lo que les coloco de primero. Mira. Yo sí no venía con cuentos, yo tengo que dejarles ese mensaje. La estabilización cervical es súper importante en esos pacientes. Retirar los cuerpos extraños, elevar mandíbula y definir e intubar al paciente. Todos han oído hablar del manejo de la vía aérea y de la cricotiroidotomía, ¿cierto? Entonces, a ver, todos tóquense la manzanita de Adán, ¿ya? Es el tiroides. Bajen lentamente su dedito y van a encontrar como un anillo ahí, ¿cierto? Ese anillo es el cartílago cricoides. Entre el cricoides, que es el anillo, y el de arriba, que es la manzana de Adán, no encuentran como un vacío, como una hendidurita. Piensen qué distancia hay en esa piel y esa hundidura. ¿Hay mucha distancia? A pedir de boca. Ahí es donde se tiene que hacer el procedimiento para llegar inmediatamente a la vía aérea. Y ya se los acabo de explicar. Ustedes mismos se dieron cuenta que no existe una gran barrera anatómica y a veces cuando no tenemos cómo acceder a la vía aérea, ustedes como médicos tienen autonomía en una emergencia de hacer una cricotiroidotomía. ¿Listo? Ahora, esa crico es una emergencia. Ese paciente antes de 72 horas debe ser llevado a una traqueostomía. ¿Queda claro? Entonces, no, que estábamos con el profe Marcel en Cúcuta y de pronto llegó un paciente con una obstrucción de vía aérea y él tenía que hacer una crico, pero hizo una traqueostomía. ¿Quién nos enseña de la crico y lo que hace es traqueostomía?
Lo que quiero decirles es que en mi experiencia y mi experticia, si el paciente igual va a ser llevado a la traqueostomía tiempo después, pues yo de una vez le hago la traqueostomía. Con la misma precisión que hubiera hecho una crico. Pero lo tienen que saber por qué lo hago, ¿no? Lo importante es proteger la vía aérea. Siguiente. Aquí están algunos criterios de la intubación. No sé si notan esto, Glasgow menor de 8. Borrachito que llegue con un Glasgow menor de 8, se ganó la intubada. Pero ustedes no pueden asumir que el paciente, por estar con efectos de alcohol, tenga una lesión encefálica y van a perder la vida del paciente por no intubar. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Sí? El trauma por inhalación. Nosotros en Cúcuta tenemos, inclusive el caso clínico que les voy a mostrar, es de minas. Nosotros tenemos muchas minas de carbón en norte de Santander. Nos llegan muchos pacientes que después de explosiones en las minas, llegan con efectos de quemados y esos pacientes hay que estar muy pendientes del manejo de la vía aérea, ¿no? Bien. Bueno, comencemos rápidamente con los algoritmos. Saben que es una motora de atención, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Entrada del aire al espacio pleuropulmonar, que es progresivo, un efecto de válvula, entra, no sale, entra, no sale, entra, no sale, y va comprimiendo el mediastino, y el mediastino se va comprimiendo de tal punto que hay un colapso y uno se muere. ¿Listo? Esto es muy importante. Inestabilidad hemodinámica, ojo, ingurgitación yugular y ausencia de ruidos respiratorios. Yo les reposté a ustedes cuando el profe de trauma cardíaco hablaba del pulso paradójico, ¿se acuerdan? Ténganlo ahí. Entonces, ojo con eso, ¿no? Fácil, ¿no? Listo. Hay que hacer una descompresión rápida a este paciente. Siguiente. Miren esa placa. ¿Alguna duda que hay una motora de tensión ahí? No. Si quieren, yo les explico. La pregunta es, ¿ustedes harían esa placa a ese paciente? ¿Por qué la pongo? Pues porque la encontré y la pongo. Pero yo no, si yo tengo el criterio de hacer una motora, de hacer un diagnóstico de una motora de tensión, lo último que tengo que hacer es una placa de tórax. Yo ya tengo que hacer el procedimiento descompresivo. Siguiente. Entonces, neumotora de atención, tenga sospecha clínica, placa de tórax, no debería. Pero, perdónenme, esto no es así como estamos aquí hablando. El paciente puede llegar, es estable, ¿sí? Ustedes pueden decir, oh, tiene un neumotórax, pero no atención. Ah, hagámosle la placa. Entonces, sale la placa que vieron. Entonces, ahí sí, por favor, rapidito, me van a ver cómo descomprimen ese espacio pleural. ¿Listo? Y ahí es donde el tubo de tórax termina siendo, sigan, no vienen para acá, ¿no? Estamos comenzando apenas. Bueno, es donde el tubo de tórax que vamos a hacer ahora nos ayuda. En el ATLS y en los cursos hablan, no, todo que cuando uno tiene una motora de atención, entonces coges un yelco en el segundo espacio, tercer espacio intercostal con media clavicular, pones el yelco, sale el aire y salvaste la vida. ¿Sí? ¿Y después qué? Hay que colocarlo en tubo de tórax. Entonces, mi recomendación, y es lo que decía Melvin, si usted va en un transporte de ambulancia, si usted está en un servicio de urgencias, ¿qué es el deber ser? El deber ser es que la institución, todo el mundo, con el concepto de cirugía segura, se tengan todos los elementos para las emergencias. Pero también es el deber ser que usted, si es el médico de urgencias de turno, usted tiene que verificar de que tenga todos los elementos. Usted no se me quede con el cuento, sí, tenemos 3 yercos ahí, por si llega un neumotórax de atención. No, usted tiene que garantizar que ahí hayan los elementos para colocar un tubo de tórax, porque es el manejo definitivo del paciente. ¿Lo tenemos claro? Listo. Siguiente. Un hueco en el tórax. Un hueco que es más de 2/3 del diámetro de la tráquea. Eso se llama neumotórax abierto. Y el neumotórax abierto tiende a igualar la presión atmosférica con el espacio pleural, el pulmón se colapsa, se generan gradientes que afectan el mediastino y afectan también la vida del paciente. Entonces, un neumotórax abierto, pues es una lesión rápidamente letal que hay que solucionar. Entonces dicen, no, doctor, busque una compresa o un apósito, colóquele vaselina en 3 puntos y lo pone arriba para que sirva de válvula y le salve la vida al paciente. Bien, ¿pero qué? ¿Lo va a dejar con ese parche todo el tiempo? Siguiente. Ese paciente, siguiente, lo que hay que hacer más rápidamente es colocarle un tubo de tórax y cerrar la herida del tórax.
ya sea con una curación, ya sea con puntos, ya sea con una reconstrucción, pero ese es el manejo. Siguiente. Aquí está lo de la imagen que les comenté, pero pues quiero que quede claro como en el neumotórax, atención, el manejo. Tórax inestable. Bueno, el tórax inestable es la incapacidad de la pared torácica para hacer su mecanismo ventilatorio. La definición en trauma de tórax inestable es una definición funcional. Existe una definición radiológica. Uno puede tener un paciente con definición radiológica y el paciente, ¿qué más? Bien, no tiene tórax inestable. Ese paciente, ustedes deben tener unas consideraciones especiales, ¿sí? Como puede ser que en la definición radiológica no coincida muy bien a lo que les enseñaron, pero el paciente tiene una simetría, está con insuficiencia respiratoria. Eso es un tórax inestable. Ese es el concepto que quiero que se lleven hoy, que es una definición funcional que estaba básicamente por la incompetencia y movimientos paradójicos del tórax. Ese paciente, ojo, puede terminar en ventilación mecánica, entonces desde que ustedes lo reciban en urgencias y todo, ese paciente no lo demore, necesita estar en un lugar donde tenga unidad de cuidados intensivos para asistir. ¿Sí? Y ya entramos nosotros a hacer un manejo complementario. Siguiente, Meli. Entonces, rueden el video a ver qué tal se ve, está transmitiéndose. No sé si ven cómo se hunde el tórax. Siguiente. Sí, es que como está por... Miren este. Suéltelo. ¿Sí ven cómo se hunde el tórax? Bueno, entonces este paciente, siguiente, siempre se debe considerar la posibilidad de ventilación y bajo ese orden de ideas, mirar si hay contusión pulmonar asociada. Cuando hay contusión pulmonar asociada, la mortalidad se sube más del 50%. Complicado, ¿no? Y se debe hacer resección. Después de que el paciente lo permita, en las siguientes 72 horas, una estabilización de pared torácica. Siguiente. No me voy a quedar ahí porque creo que es el caso que vamos a analizar ahora. Listo. Hemotórax masivo es la presencia de sangre en el espacio pleuropulmonar. Yo siempre hablo de espacio pleuropulmonar. Miren que nunca hablo solo de espacio pleural, porque es que es inevitable decir que el pulmón y la pleura son un componente único. Y ustedes no solamente entender qué pasa, por ejemplo, en empidemas, que dicen, ay, doctor, el empiema, drénenlo, le ponen un tubo, y el pulmón recogido, quedó atrapado. Usted no resolvió ese paciente, porque no solo es el drenaje, es garantizar que el pulmón vuelva a recuperar su función. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver ahí en el espacio pleural tiene que ser pleuropulmonar. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene un hemotórax masivo, creo que lo hablamos, no sé si lo mostramos, pero no les hice énfasis. Acuérdense, en un espacio torácico puede haber una capacitancia de 5 litros. Es decir, uno puede tener toda la bulimia ahí y nadie se da cuenta. Entonces, si usted coloca un tubo y el tubo empieza a drenar, y al drenar usted nota que ya va 1800, y ups, este paciente puede tener un hemotórax masivo. Entonces, la definición, siguiente, Melvin, nos habla de que es el drenaje de 1200 o 1500 al paso del tubo. Ojo con eso. O sea, yo la verdad espero que ustedes no sean tan pasivos, que coloquen el tubo y vayan 1100, 1250 y faltan 30 centímetros para decir que es un hemotórax masivo y pasar el paciente a cirugía. No. Si el paciente al colocar el tubo empieza a tener un drenaje con cadencia que va a que seguramente va a pasar los 1000, me clampean ese tubo, lo lavan con alcohol, le colocan bolsas de autotransfusión para poder recuperar la mayor sangre que se pueda del paciente que le ayude a reanimación, y ese paciente para mí considero un hemotórax masivo. ¿Queda claro? Siguiente. Entonces ahí les muestro un algoritmo rápido, y ese paciente definitivamente es como hablaba Cami, a cirugía. Y la cirugía en trauma de tórax, de una vez se los digo, es una cirugía de salvar vidas, así, de emergencia. Entonces, no, que lo voy a hacer por toracoscopia, que yo soy cirujano toracoscópico y he ido a todos los lugares del mundo. No, la toracoscopia necesita estabilización del paciente. Si un paciente está en una condición de inestable, es muy importante que tengamos claro que la cirugía abierta sigue siendo el recurso para salvar a estos pacientes. Y la posición del paciente, independientemente de cómo lo manejemos, es que si está inestable,
debemos darle la posición fisiológica más coherente y es el decúbito dorsal. Que sí, que es más difícil que el hilio pulmonar, pero medio lo voltea, se le inestabiliza más el paciente. ¿Lo tienen claro? Pues por eso lo pongo acá. No, es que más le debería colocar X. Voy a modificar esa siguiente. Así como les decía que pueden haber 5 litros en un espacio pleural, también podemos tener líquido en el espacio pericárdico. ¿Qué capacitancia mínima debe tener un espacio pericárdico? ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto que uno pudiera? 150 podría uno tener sin problema, pero de ahí en adelante ya hay signos de taponamiento. Lo tenemos claro, ¿no? Ahora, hay pacientes que, ojo a esto, tienen derrames pericárdicos médicos, de causas médicas, que pueden ser de 600 años. Y el paciente como si nada, ¿no? Porque son derrames pericárdicos crónicos donde el paciente se acostumbra o se acomoda a esa condición anatómica. Pero en trauma, con 200 centímetros, usted ya está taponado. ¿Saben cuántos son 200 centímetros? Nada. Entonces, ojo con eso. Esta es una foto para, ya les voy a mostrar un videito, sigue un poquitico, adelante. El líquido, adelante. Entonces, lo primero que tenemos que tener en un trauma cardíaco es que generalmente los traumas cardíacos que generan hemopericardio son penetrantes. Si usted tiene un comportamiento de trauma cardíaco en trauma cerrado, ¿qué piensa? ¿En taponamiento cardíaco o en contusión miocárdica? ¿Entendieron la pregunta o no? Si uno tiene un trauma cerrado y el paciente hace signos, la tríada de Beck, ¿viste? Pero es cerrado. ¿Tengo que hacer rápidamente una ventana pericárdica o lo que tiene el paciente seguramente es una contusión miocárdica? Hay que llevarlo a UCI y iniciar inotropía. ¿Qué pensarían que tiene? Es un ejercicio. ¿Un taponamiento? ¿Con trauma cerrado? Con trauma cerrado, ¿se acuerdan lo que les dije? El airbag, el cinturón. No hay, entre comillas, una razón para que haya un hemopericardio. Claro, esto es simplemente para que lo tengan ahí. Pero si les llega una herida en la zona precordial, ¿van a pasarlo UCI con manejo médico o lo consideran penetrante? Ya cambia el contexto. Es eso. Entonces, por eso es muy importante delimitar la zona precordial para saber qué heridas se asocian a estos signos de la tríada de Beck. ¿Recuerdan la tríada de Beck? Hipotensión. Esto lo vieron en el trauma cardíaco ahora, ¿cierto? Todos los pacientes con taponamiento tienen tríada de Beck. Hay un porcentaje que puede no tenerlo estando taponado. Entonces, queda uno ahí como con un sinsabor, ¿sí o no? Ahora, ¿se acuerdan los signos que produce el neumotor esa tensión? Exacto. O sea, uno puede, pero y aparte de eso, ¿se acuerdan las zonas anatómicas? ¿Será que uno puede tener una herida toracoabdominal, torácica y precordial al mismo tiempo? Y le llega el paciente ingurgitado. Entonces, ¿usted qué dice? Ventana, tubo, yelco. Entonces, Cami dice, escultémoslo. Cami, dígame usted, miren el silencio que hay acá. ¿Ustedes se imaginan un servicio de urgencias con un man que tiene una herida precordial? Silencio, por favor, que no escucho bien si tiene... No quiero, me estoy riendo de mí mismo porque lo he vivido. Y eso de la semiología es tan linda y nos la enseñan acá, pero cuando estamos ahí en la acción, a veces tomar la decisión no es fácil. Entonces, es ahí donde yo siempre les digo, piensen en el peor escenario. Si ese man está así, perdóneme, se ganó su tubo de tórax. Y sin placa, punto. Y si no mejoró, ya vamos a darle una ventana pericárdica de emergencia. ¿Ya me entienden? Hay que ser rápidos. Y no se tienen que sentir culpables, porque tomaron, es que el tubo no lo necesitaba. Pero no lo necesitaba, pero yo tenía argumentos en trauma para salvarle la vida al paciente. ¿Sí me entienden? Siguiente. Entonces, más o menos, no sé si el profe les habló en trauma de todas, pues yo soy cirujano general y es lo que yo concibo. Uno debe mirar al paciente en los 3 momentos de un trauma precordial, con un riesgo de taponamiento, y es que esté estable, pero tenga una herida en la zona. Entonces, chévere, tranquilo. Yo puedo hacer un diagnóstico imagenológico, ¿sí o no? Yo puedo hacer un ecofaz, si tengo la experiencia. Puede venir el radiólogo y me hace una ecografía, o el cardiólogo me hace un eco,
y usted puede saber si hay aumento del líquido y ya si dice, oh, tiene derrame y es herida precordial, se ganó el abordaje. Pero puede pasar que usted esté en un lugar como nos pasa a muchos de los cirujanos en Colombia, en donde no tenemos entrenamiento, si lo tuvimos se nos olvidó porque no tenemos ECOFAS, no hay Entonces, ¿qué nos queda? La ventana pericárdica. Entonces, se ganó su ventana pericárdica, se la gana. Pero el paciente tiene que tener el diagnóstico lo más pronto posible. Si el paciente está choqueado, no hay que estar haciendo ventana pericárdica. El paciente abordaje torácico. Ojo, ¿de verdad todos van a ser cirujanos? No, pero no sean tan duros. Por lo menos miéntame al principio. Vamos a pensar, doctor. No, buenísimo que me digan que no, porque no es la idea. Pero los que van a ser cirujanos, uno de los retos que tenemos cuando tenemos heridas precordiales es cómo les abordamos. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba de la herida? La herida precordial, entonces las heridas precordiales, todas hay que hacerles una toracotomía anterolateral derecha. Y cuando usted entra, la herida no es de cavidades izquierdas, sino de cavidades derechas. Usted como se le murió el paciente porque no logró llegar a la herida. Entonces, ojo, cuando las heridas son altas por encima del ángulo de Luis o son paraesternales derechas, por protocolo, todos los abordajes de precordiales deberán ser por esternotomía, por posibilidad de lesión de grandes vasos y cavidades derechas. Y si a ese paciente, ¿sí? Yo le dije, y si ese paciente tiene, por ejemplo, una herida grado 1, es decir, que no está taponado, pero usted sospecharía que si la tiene está en esa zona, la ventana pericárdica debe ser subsifoidea, porque si sale positiva, usted la sigue. ¿Ya entendieron? Pero si la herida no es así, sino es izquierda y baja, hace una toracotomía anterolateral izquierda. ¿Vamos bien? Si esa herida es izquierda y baja y está de grado 1, uno puede hacer ventanas pericárdicas a través de una ventana que llamamos por mediastinotomía. De tal forma de que uno hace la mediastinotomía, llega el pericardio, hace la ventana e inmediatamente, si sale positiva, la continúa con una anterolateral. No sé si me están entendiendo. Es la forma en que momento también decidir hacer una ventana pensando en si toca convertirla, que estéticamente, ¿a quién no les gusta hacer las cosas estéticamente bien? A todos, ¿cierto? Bien, ¿sí? ¿Por qué les digo? No, porque el paciente le hicieron una ventana aquí y luego tiene la toracotomía acá. ¿Está mal? No, porque ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Pero si vienen a un curso conmigo y yo les digo esto, no les voy a perdonar que hagan la ventana mediastinal y la continúen aquí y el paciente quede solo con una incisión. ¿Ya me entendieron la diferencia? Sigamos. Bueno, eso es un video, como estamos conectados por Team, no se ve muy bien, pero este es un corazón. Miren, estamos abriendo el pericardio, es post-mortem, ¿no? Esto es en medicina legal. No sé si logran ver el coágulo que está dentro del corazón. Y al salir el coágulo queda el miocardio, y al limpiar el miocardio se ve perfectamente la laceración ahí del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que no queremos que pase. ¿Cierto? Siguiente. Rápidamente voy a entrar a hablarles de las lesiones no necesarias, potencialmente letales, la contusión pulmonar, ya hablamos que es como un hematoma. Siguiente, Melvin. Por ejemplo, un paciente con un trauma cerrado y ustedes le hacen un TAC de tórax en el protocolo de abordaje y encuentran esas zonas de consolidación con broncograma aéreo, entonces sale y dice, con todo el respeto, nuestro compañero internista, que quiero mucho, llega y me dice, tiene una neumonía. Y yo, ¿hace cuánto fue el accidente? Hace 2 horas, doctor. Neumonía en 2 horas. No, pero el ejercicio, la caricatura no lo digo, sino lo digo por nosotros. O sea, tenemos que tener claro que un hallazgo radiológico de neumonía no es una neumonía, sino es una contusión pulmonar. Ahora, el profe dijo que entonces los que tienen trauma no les da neumonía. No, ahora si usted tiene un trauma y ya pasa un tiempo de hospitalización, puede perfectamente sobreinfectarse y ser una neumonía y requerirá el manejo. Pero si usted aborda al paciente por primera vez, usted tiene que pensar es una contusión, no una neumonía. ¿Listo? Siguiente. Las lesiones del árbol bronquial. Eso es un reto para nosotros. Imagínense que se corte la tráquea, los bronquios,
¿Por qué no son rápidamente letales? Podrían serlo, ¿no? Porque pero ¿qué es lo que llevaría a la muerte de una lesión de árbol bronquial rápidamente? El neumotórax a tensión. ¿Sí o no? El abordaje es por el neumotórax a tensión, poner el tubo y ya. Si no entra como un neumotórax a tensión, ya uno los clasifica como potencialmente letales y la idea es hacer un diagnóstico, ya sea porque tenga enfisema. Yo sé que Sebas nos explicó la clasificación del enfisema, que era corto o más. Estos pacientes siempre se debe en lo posible definir, hacer una broncoscopia y ojo, cuando las heridas del árbol bronquial son menos de 1/3 de la circunferencia donde está afectada, el paciente no tiene neumonía y no tiene enfisema en progresión, se podría dar un manejo conservador. Pero esto se decide cuando el paciente está hospitalizado y estamos pendientes de él. ¿Les queda claro? Entonces, no nos suena descabellado que una herida de árbol bronquial se pueda manejar en forma conservadora. ¿Listo? Pero siempre pensemos en el peor escenario. Siguiente. Entonces, lesiones de traqueobronquiales, estudio, miren la importancia de arriba del tubo de tórax para tomar la decisión. Y mirar la estabilidad del paciente para ver si requiere algún procedimiento adicional en ese caso. Siguiente. Entonces tengo dos casitos. Miren este caso. Pues son dos casitos chéveres porque, como para descansar un poquito del tema, siempre se ha dicho que en el mundo, si para ser cirujano torácico, se tiene que ser cirujano general. Porque en algunos lugares del mundo el entrenamiento de cirugía torácica es único. España y Brasil, tú te presentas y haces cirugía torácica. Y desarrollas solo cirugía torácica. En nuestro caso en Colombia y en algunos países como Argentina, Chile, hacemos primero cirugía general y luego hacemos cirugía torácica. ¿Por qué va el comentario? Porque creo que uno sí debe tener unos conceptos generales, porque esta herida es una herida de cuello. No, torácico, ¿qué va a hacer ahí? Está metiendo en el área que no es. No, pues yo soy cirujano general y me puedo meter, ¿sí o no? Pero ya les hablé del riesgo de compromiso del opérculo torácico. Entonces miren la herida que tenía ahí sobre la tráquea. Sebas, está por debajo del cricoides. ¿Qué zona es? Zona 1. Y está por encima de la horquilla, pero está en el opérculo torácico. Por eso yo lo traigo el caso. Siguiente. Entonces, ahí ponemos dos puntachos y ahí lo ven. Siguiente. Y miren el enfisema. Es importante que lo vieran. Creo que no mostraste foto de enfisema. Aquí la traje, yo la tenía ahí guardada. Miren cómo está bombado el aspecto palpebral, los cachetitos y demás. Siguiente, por favor. Miren esta herida. ¿Qué zona es? ¿Zona 1? Listo. ¿Y para tórax, cómo lo definen? Doctor, llegó un paciente con una herida en cuello, zona 1. Y de opérculo torácico, posibilidad de lesiones también del tórax. Miren la importancia y cómo ustedes desde ya tienen que aprender a dar la mejor información del paciente. Siguiente, miren esa herida y lo que sucede. El 90% de la tráquea rota. Toda la circunferencia. Entonces rápidamente se logró el manejo de la vía aérea con la estabilización, se puso su tubo, si ven el tubo, lo traqueal acá, y se le garantizó la ventilación y se hizo el siguiente. Se hizo el reparo, miren, todo como una reconstrucción de tráquea. Siguiente. Eso es una cervicotomía transversa. Coherencia, ¿no? Yo lo que enseño lo hago. Siguiente. Y miren el paciente 24 horas más tarde dándole salida con reconstrucción, ¿no? Siguiente. Bueno, ya hablamos del trauma cardíaco cerrado, ¿sí? La importancia del manejo en cuidado crítico. Siguiente. No quiero detenerme porque sé que han hecho varias presentaciones. Hablábamos de las lesiones de grandes vasos que llegan contenidas. Esos pacientes idealmente deben ser manejados con cirugía vascular y son candidatos a manejos endovasculares para evitar cirugías grandes. Siguiente. Esto es una radiografía, tienen la calidad. Lo que quiero resaltarles acá es que cuando usted tiene un trauma de tórax de cualquier escenario y sospechen una lesión de grandes vasos,
siempre tienen que mirar el ensanchamiento del mediastino. Y aunque se los digo en la placa CD, voy a poner un poquito de imaginación, ustedes cojan el bronquio fuente, la tráquea, la columna de aire de la tráquea hasta que se abre el bronquio fuente izquierdo, en una placa de tórax CD, y en ese punto miden el ensanchamiento del mediastino. Si es más de 8 centímetros, les debe hacer sospechar. Y hay otros signos como opacidad apical, disminución del volumen, horizontalización del bronquio, pero con que esté ensanchado, no se queden tranquilos. Mínimo hay que hacer un TAC de tórax contrastado para ver qué alteraciones hay y descartarlo. Sí, por ejemplo, este paciente tenía un mediastino muy ensanchado, pero el TAC lo descartó. Siguiente. Y esto, el diafragma, ¿no? Ya creo que les hablé de la importancia de la zona toracoabdominal. Siguiente. Siempre que tengamos una herida penetrante en la zona toracoabdominal, se debe estudiar y se debe diagnosticar. Ojo con eso. Lo digo porque en estos, ¿cuánto llevo yo en la cirugía? Hace 30 años, desde que empecé a estudiar cirugía. ¿No? 20 de tórax, 4 en general, 24, 25 años más o menos de cirugía. ¿Sí? Eso ha sido muy discutido porque algunas veces las heridas toracoabdominales derechas, porque se tiene el hígado, se da la falsa sensación de que ese paciente no le va a dar una hernia traumática. Varias cosas que ya les dije. Ojo con los gradientes de presión. Ojo con los conos de succión, presión negativa con presión positiva. Entonces, independientemente de donde usted tenga una lesión diafragmática, hay un riesgo de que se pueda generar una hernia. Y eso implica que usted, cuando tenga el trauma toracoabdominal, lo debe diagnosticar. Para mí, siempre se tiene que diagnosticar. Siguiente. Entonces, si tenemos una herida toracoabdominal penetrante y la placa de tórax es normal, uno podría hacer diagnóstico con toracoscopia o laparoscopia, y si la placa de tórax es anormal, es decir, ya tiene que colocarle un toracoscopia. ¿Qué reflexión les puedo decir? En la toracoscopia, no es porque yo sea cirujano torácico, yo tengo la visión del 100% del diafragma. Si hago una laparoscopia, hay un 36% del diafragma posterior retroperitoneal que yo no voy a lograr ver. Entonces me quedo con mi toracoscopia. Pero, profe, si usted tiene una placa normal, ¿va a hacer una toracoscopia al paciente? A ver, ¿qué dijimos de trauma? Uno siempre en exceso y no en defecto. Y si lo que le preocupa a la persona que te confronte, que es que no tenía tubo y lo vas a dejar con tubo, no. Le haces la toracoscopia y antes de despertar al paciente, le haces unas maniobras con una válvula, que vamos a enseñar ahora más tarde, para que el paciente quede con su pulmón expandido y se pueda ir para la casa. Pero se puede. ¿Listo? Siguiente. Bueno, eso es lo de la hernia diafragmática, ya se los expliqué. Siguiente. El esófago, que es un mundo aparte, muy importante siempre considerarlo, las rupturas esofágicas, no me voy a detener acá. Siguiente. Y ya entrando ya como al cierre de este momento, voy a darle algunos ejemplos como para que descansen un poquito de mi voz y de mi teoría. De las heridas transmediastinales ya lo tocamos, de los hematomas de la pared torácica, ya dijimos que ojo, que también después que se descarten las heridas pueden ser motivos de choque y anemización. Y cuando hay fracturas externales, claviculares o escapulares, hay una alta energía cinética que puede presentar a estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ¿ustedes han tenido alguna presentación de control de daños, Alejo? ¿Alguien sabe qué es el concepto de control de daños? Exacto. Es que muchas veces cuando el paciente politraumatizado está tan grave y tiene indicación de cirugía, cualquier tipo de trauma, ¿no? No solamente el torácico, ni el abdominal, ni el vascular, sino cualquier trauma, el paciente, si usted se queda operándolo en esa condición, el paciente, por tema de tiempo, anemia, acidemia e hipoxemia, puede llevarlo a la muerte. Entonces, se aprendió, como en el ATLS, que a veces eso no está bien, sino que hay que hacer un procedimiento rápido, en paquetas, pinzas, ligas, llevas el paciente a cuidado intensivo 72 horas, lo reanimas en líquidos, en derivados, optimizas tu parte ácido-base
y después lo haces la cirugía definitiva y le salvas la vida al paciente. ¿Les queda claro? Entonces, la cirugía de control de daños consiste en 3 etapas. Inicial, reanimar en UCI y cirugía definitiva. Tiempo 72 horas. Y en el tórax lo hacemos. A veces nos toca hacerlo. Lo que pasa es que ojo con el tórax, ¿no? Uno no puede empaquetar el mediastino, ¿no? Porque si empaquetas el mediastino, pues deja como un taponamiento. Es el corazón sin... Entonces los empaquetamientos deben ser siempre tratando de no ser compresión ni vascular ni mediastinal, siempre van dirigidos al diafragma o van dirigidos a la pared, ¿cierto? Cuando hacemos empaquetamientos, las ligaduras y eso se pueden hacer. Muéstrame algunas imágenes para compartirles. Ahí se está colocando una sonda de Foley con un balón inflado para controlar el sangrado del corazón. Siguiente. Ahí tenemos empaquetado todo la parte torácica anterior por sangrado. Siguiente. Y bueno, estas son como las incisiones que les contaba dependiendo de la herida cardíaca, si uno abordaba del lado derecho, del lado izquierdo. Esto es demasiado técnico, pero bueno, para que sepan que siempre estamos pendientes de traer información quirúrgica. Siguiente. Algunos ejemplos, no sé si notan acá la opacidad de la base y la deformidad de pared torácica. Siguiente. El TAC mostraba una contusión y un hemotórax coagulado residual con fracturas costales. Siguiente. Y la contusión. Miren cómo se ve como si fuera una neumonía, ¿no? Un broncograma aéreo. Siguiente. Ese es un paciente que tiene una herida cardíaca. Ahí está el pericardio abierto. Está en mi mano, el corazón. Y miren cómo está entrando la herida al pericardio. Siguiente. Esa herida también rompió el pulmón. Siguiente. Y rompió el diafragma. Siguiente. Y rompió el ventrículo izquierdo. Siguiente. Miren que ahí está el ventrículo izquierdo. No sé si notan acá. Y ahí está sangrando, ¿no? Siguiente. Ahí estamos haciendo suturas de las cavidades cardíacas. Y esta es la incisión que se hizo, una esternotomía. Porque miren que tenía 2 heridas para cardíacas derechas y una toracoabdominal del otro lado. Complejo, ¿no? Siguiente. Ahora usted dice, no, es que el profe se las sabe todas de trauma. No, yo no sé nada porque todos los días aprendo. Eso que ven en mi mano, ese es el estómago. Eso es un trauma por soda cáustica. Un intento de suicidio, ingesta de soda cáustica y necrosis completamente del estómago y del esófago. Siguiente. Esa paciente nos tocó en algún momento antes de morir tratar de reconstruirle porque cuando se quemó el esófago se hizo una cloaca esófago-traqueal. Entonces todo el aire que se le daba se iba para la parte digestiva. Entonces nos tocó hacer una separación de la vía respiratoria y esta es la reconstrucción. Aquí tenemos un parche de pericardio que nos permitió ventilar 8 días a la paciente, pero no logró sobrevivir. Siguiente. El trauma de tórax también tiene que ver con cuerpos extraños. Este es un tornillo en el bronquio fuente intermediario del lado derecho. Siguiente. Bronquio intermediario, después del fuente. Ahí se ve el video, no sé si... Este es un paciente con obstrucción de vía aérea. Pues teníamos que hacerle una protección, pero no la podíamos intubar. Entonces se hace con un paciente despierto. Ahí estamos haciendo la traqueostomía percutánea. Miren la saturación de la paciente, 82%, todo eso es en tiempo real. Todos estos movimientos de punción, paso de guía y paso de cánula de traqueostomía percutánea en trauma, que antes era como hablar de algo loco, hoy en día lo hacemos. Ahí estamos. ¿Listo? Y pasamos nuestra cánula. ¿Listo? Inflamos el balón. Inmediatamente la paciente pues es ventilada y nuestra saturación empieza a mejorar. Es algo que a pesar de que el video está rodando lento, ¿ustedes creen que nos demoramos en el procedimiento? Y era el ejemplo que les decía, es lo que tiene que suceder con una cricotiroidotomía y en su defecto una traqueostomía con los mismos resultados. ¿Ok? Herida torácica y toracoabdominal. Siguiente. Compromiso del pulmón. Siguiente, Malu.
Y si ven, esta es la cisura. Miren cómo la herida va hacia el hilio pulmonar, ¿no? Entonces hacemos una tractotomía, que es el cierre del trayecto dañado. Siguiente. Ahí está suturado y gracias a Dios pues no tuvo ninguna lesión vascular. Siguiente. Por ejemplo, esto es una herida por arma de fuego de alta velocidad. Y miren el orificio de entrada. Es del lado izquierdo y el orificio de salida. ¿Por qué sabemos que es salida y entrada? ¿Hay alguna consideración semiológica de la diferencia si es entrada o salida? ¿Saben la diferencia? ¿Cómo? Claro, pero ese es un buen ejemplo. Miren cómo entra y miren cómo sale de forma explosiva. Entonces, generalmente las heridas de entrada son limpias, son muy alineadas por arma de fuego y las heridas de salida siempre son deformantes. Transmediastinal, no se les olvide, había que hacerle todo el estudio digestivo, aéreo, neurológico para descartar. Pero lo que quiero traerles del caso siguiente, Melvin, es que al hacer el TAC de tórax, la paciente no tenía hemo ni neumo, sino una contusión pulmonar. De pronto el hecho de ser robusta o gordita ayudó a que el trayecto comprometido fuera más de tejidos blandos que de componente vital, ¿no? Pero pues uno se imaginaría con esa herida que esa señora no estaría viva, ¿cierto? Siguiente. Esta es una ruptura del pericardio por trauma cerrado. Uno diría, pero el trauma cerrado piense más en contusión, pero nos llevamos sorpresas. Fracturas costales, sigamos, Melvin. Aquí hacemos un poquito, miren, un tórax inestable. Esas líneas son las líneas de fractura. Asimetría, siguiente. Ese trauma, no sé si lo logran ver allá en el TAC en la reconstrucción, cómo tiene fracturadas todas las costillas antes de la unión costo-condroesternal. Prácticamente el esternón quedó suelto comparado con el resto. Entonces, pues eso había que reconstruirlo. Siguiente. Reconstruimos con esos clips. Siguiente. Y para mejorar. Siguiente. Esos son los resultados radiológicos. Adelante. Adelante. Este es el resultado después de la cirugía. Rueda el video un momento. Vuelve atrás, rueda el video. Este es una rueda del video ahí un momentico para mostrarles cómo queda. Comparen los dos hemitórax y las costillas y miren cómo se va alineando la fractura, ¿no? Dame más adelante, por favor. Fractura esternal, siguiente. También corregida, siguiente. Este es un drenaje de un hemotórax coagulado por toracoscopia, siguiente. Las imágenes creo que no están rodando muy bien. Estas son unas fracturas externales que las estamos estabilizando con unas placas, a diferencia de clips, es decir, como para que vean todos los elementos que usamos. Siguiente. Dele. Dele. Más fracturas costales. Dele. Miren este video. Miren la pared torácica derecha cómo se ve. Tiene fracturado y deformada completamente la pared torácica. Y miren la fractura escapular que tiene este paciente. Mecanismo de trauma muy severo. Siguiente. Dame la siguiente. Y esta es una ventana pericárdica. Muestra el video. Concéntrense en la imagen de la toracoscopia. Es para que vean que al hacer la ventana pericárdica, el líquido que sale del pericardio es un líquido claro. O sea, es una ventana pericárdica negativa. Siguiente. Hay varios casos ahí adicionales. Yo creo que avancemos un poquito, para poder entrar ya al caso clínico siguiente. 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 ¿Vamos bien?
¿Hacemos una pausita o...?